agradecerle por acompañarnos y también por interesarse en esta área de lo que es equipamiento médico y que obviamente en el futuro, cuando ustedes estén frente a su función, se van a encontrar y que es un factor fundamental de poder decidir. Básicamente, nuestra compañía técnica de visión médica lleva más de 10 años en el área de equipamiento médico. Anteriormente a Fluke, nosotros trabajamos con una compañía que se llama Metron Biomedical. Es una compañía noruega de alto prestigio y que fue comprada por esta compañía, que es Fluke Biomedical. En base a eso, nosotros contamos más de 12 años en el conocimiento de lo que son estos equipos específicos para el área de biomédica. Es importante indicar que esta área, cuando nosotros partimos, prácticamente no se conversaba, o prácticamente eran uno o dos ingenieros biomédicos que venían de otros países los que tenían esta semilla que empezó a proliferar y que obviamente asegura la calidad hacia el usuario final. Por lo tanto, en ese momento nosotros fuimos precursores de este tema y obviamente cuando se empezó a producir una cantidad de hitos en el país desde el punto de vista biomédico, esto fue tomando fuerza. Actualmente nosotros tenemos sobre 120 equipos vendidos de Arica a Punta Arenas en diferentes reparticiones. Nuestros clientes son hospitales públicos, clínicas privadas, prestadores de salud, es decir, empresas como por ejemplo Bioadvance, que ustedes ya la han visto, o también representantes de equipamiento biomédico, como puede ser Andover, como puede ser Stryker, como pueden ser muchas de las compañías que ustedes habrán conocido o conocen de su equipo. Básicamente, el acercamiento con ustedes se hace porque en definitiva son equipos que van a ocupar ustedes en su laboratorio de equipos médicos. Tal vez ustedes como jefe, con sus técnicos o compañeros directamente frente al equipo van a tener que hacer revisión de equipamiento. Estos equipos son los que dan la respuesta y que antiguamente solamente uno buscaba cómo poder probarse un sensor, cómo poder conectarse un cable ECG, de una forma muy empírica se hacía revisión. Con estos equipos ya se está logrando hacer esto de modo profesional. De igual forma, con la acreditación a nivel hospitalario que ustedes ya habrán escuchado hablar, la acreditación no solamente está pensada en que en el hospital se haga un buen proceso de gestión, que se utilice de buena forma los recursos que entrega el Estado, o que se le dé una buena atención al paciente desde el punto de vista hotelería o administrativo, sino que también se debe asegurar que los equipos que van a ser utilizados para poder manejar ese paciente, ya sea como monitorización o como soporte de vida, deben ser completamente seguros. Una de las primeras cosas que llevó a esta situación fue intentar en Chile homologar la norma de seguridad eléctrica, tener nuestra propia norma de seguridad eléctrica, que imagino que ya ustedes han estudiado, han revisado, y que básicamente es una homologación de una norma internacional. Esperamos que en los próximos años otras normas que van a ser más específicas para cada uno de los equipos se vayan reconociendo y se vayan homologando acá en Chile, de tal forma que los pacientes, que son los que se van a ver afectados positivamente por el equipamiento que nosotros estemos utilizando, estén cubiertos con algún tipo de certificación. Antecediendo a esta situación, muchos hospitales ya se han ido equipando con este equipamiento y voy a hacer una reseña rápida respecto de lo que nosotros actualmente estamos manejando. Dentro de las divisiones que trabaja en nuestra compañía, tenemos el área de certificación biomédica y tenemos el área de radiación. El más afamado fabricante mundial en el área de medición Fluke proporciona a través de su división de productos de biomédica una gran variedad de analizadores y simuladores para medición y certificación de equipamiento médico. Es importante indicar, y como ustedes lo habrán visto tal vez en su laboratorio,
laboratorio o en terreno van a encontrarse un tester Fluke, van a encontrarse alguna pieza perimétrica o algún otro equipo que les suene familiar. Fluke básicamente son 4 grandes divisiones. Hay una división industrial que se junta con electrónica, hay otra división que es la división de Fluke Network, que está pensada y da respuesta a todo lo que es el tema de transmisión de datos, y estas dos áreas que son las que nosotros a nivel nacional manejamos, que es biomédica y lo que es radiación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos para poder ofrecer al mercado? ¿Qué es lo que nosotros tenemos para poder ofrecer en definitiva a ustedes? Tenemos simuladores de ECG básicos solamente con arritmia. Simuladores de ECG con arritmia incluyen también presiones invasivas, temperatura y gasto cardíaco. Cuando hablamos de simuladores estamos hablando de equipos que generan señales, que proponen a equipos bajo prueba y que obviamente van a obtener un resultado a través de eso. Simuladores de oximetría de pulso, de modo luminoso. Tenemos analizadores de desfibrilación monofásica, bifásica, automática, DA, con o sin marcapaso. También tenemos analizadores de bomba de infusión, de 1 hasta 4 canales. Seguridad eléctrica, tenemos la típica seguridad eléctrica que podemos hacer en equipamiento biomédico con parte aplicada. Obviamente esto es para poder asegurar que toda la normativa IEC 60601 que está homologada en Chile se cumpla en el equipamiento que vamos a chequear con que vamos a utilizar finalmente con nuestros pacientes. Presión arterial no invasiva, ventilación mecánica convencional y ventilación mecánica de alta frecuencia, electrocirugía, como uno de los equipos que ustedes tienen de su laboratorio que lo estamos mostrando ahí, ultrasonido a través del chequeo de transductores, de la potencia, de la frecuencia que están trabajando, equipos para poder chequear marcapasos externos, transitorios. También tenemos testers de parámetros, algo bastante utilizado en el laboratorio de biomédica para poder chequear flujos bajos, unidireccionales, bidireccionales, como puede ser la capnografía, presión, diferentes niveles de presión, sobre todo cuando uno está chequeando ciertas partes, por ejemplo, un ventilador mecánico, humedad y temperatura. También manejamos lo que son radiómetros. Básicamente este equipo es para poder chequear la potencia que emiten las unidades de fotometría y también osciloscopios de grado medio. Es decir, si ustedes piensan de la totalidad de equipos que está presente en el hospital, con esta área biomédica estamos cubriendo sobre el 80-85% de las unidades totales. Básicamente esto está pensado en base a que ustedes tengan que hacer periódicamente un chequeo, periódicamente una certificación, una validación de que los equipos están en forma correcta funcionando. No lo sé y me gustaría hacer un poco de foro para poder conocer su experiencia, cómo ustedes consideran el mantenimiento del equipo. Si lo consideran de forma programada, si lo consideran como una variable de su función, si lo consideran en base a una matriz de medición en la cual finalmente llegan a la periodicidad. Me gustaría saber cómo lo piensan ustedes o han recibido esta información. ¿Tienen algún ideal, algún concepto? Según las prácticas que yo he realizado, ¿Ya? mantención correctiva solamente. Ok. Difícil con las buenas intenciones que sea preventiva. Predictiva nada que ver. Pero siempre correctiva en la realidad, correctiva. Correcto. Mayoritariamente, y sin ser peyorativo, la mayoría de las prácticas tuyas han sido en el sector público o también en el sector privado. Y en el caso del sector privado. Lo que pasa es que la que hice en el sector privado fue una clínica mal. Ya, perfecto. Están con todos los sistemas cubiertos, están totalmente desentendidos de eso. Están cubiertos por un tercero. Sí. En ese caso, el servicio. Perfecto. Gracias por la idea. En ese caso, el servicio postventa asegura el mantenimiento de los equipos y puede entregar certificación durante la garantía. Cuando pasa ese periodo,
Y si hablamos de que el hospital tiene que tener certificación a nivel completa, tienen que tener un registro de que periódicamente están siendo mantenidos los equipos y chequeados. No podría ser un hospital acreditado el hospital que no presente esta información. Al hospital le quedan solamente dos posibilidades. En este caso, estamos un poco a lo que conversamos ayer. Algunos hospitales van a decidir hacer mantención comprando un servicio externo, en el cual va a venir una empresa y ustedes, como ingenieros biomédicos a cargo de esos servicios, no van a saber qué es lo que va a estar ocurriendo, simplemente van a recibir una guía de servicio en base a un chequeo que no sabemos cómo se va a dar. Y de otra forma es que ustedes tomen carta en el asunto a través de un propio equipamiento de un grupo de profesionales que pueda hacer esa mantención. Sí o sí se va a tener que llegar, pensando en la acreditación, a una de estas dos variables. Quiero salirme un poquito de esta presentación y comentarles que nosotros asistimos a un curso dado por la misma fábrica, en el cual se nos comenta que hubo un estudio en base a la Universidad de Vermont, Estados Unidos, en el cual se busca una estrategia para poder definir mantenimiento. Un poco lo que estaba preguntando ahora y que nos queda completamente claro. En el caso de esta universidad, tenemos los papers que se los podemos entregar a ustedes para que lo vayan manejando. Se busca una fórmula para poder determinar cómo hacerle mantenimiento a los equipos. Por ejemplo, en el caso de los criterios, uno de esos criterios viene a ser la función clínica, para lo que sirve el equipo. Por ejemplo, el equipo puede hacer contacto con el paciente, pero no es crítico, es decir, tal vez un equipo puede ser un equipo de ECG, un monitor de ECG. El equipo se usa para el diagnóstico o para el monitoreo directo, es decir, no es lo mismo un electrocardiógrafo que un monitor que es de cabecera y que está todo el día funcionando para dar soporte al paciente. El equipo se utiliza para promocionar directamente tratamiento al paciente, se usa para el soporte de vida y en un riesgo físico presenta riesgo apreciable si es que falla, es decir, si genera un daño, y así muchas variables que en definitiva les hacen preguntar a ustedes qué tan crítico puede ser. De la misma forma, se habla de lo que es el nivel de falla. Por ejemplo, la falla del equipo resultará en un daño severo o la muerte del paciente o del usuario. Probabilidad de reducción de problemas. Tenemos historia de incidentes, es decir, revisar un incidente, qué tanto ha fallado el equipo. Y también si hay requerimientos regulatorios del fabricante o de lo que es a nivel de legalidad nacional sobre este equipo para poder hacer un mantenimiento. La Universidad de Vermont, que está reconocida respecto de este mantenimiento, da una ponderación, da notas para poder saber si finalmente este equipo llega a un nivel. Dependiendo del nivel, el equipo se llega a la conclusión si se tiene que hacer una mantención, dos mantenciones al año o una mantención cada 2 años. Es decir, hay una forma empírica para poder llegar a una idea clara de cómo mantener un equipo. Hasta antes de eso, uno quedaba solamente con que alguien en el Ministerio de Salud dijera, ¿saben qué? Estos equipos son más críticos, son menos críticos, háganle cuántas veces mantenimiento para poder satisfacer sus necesidades. Hay fórmulas que están en internet, que están reconocidas por la universidad, que les pueden ayudar a ustedes a tener un razonamiento lógico respecto de cómo mantener y asegurar la calidad hacia sus pacientes. Bueno, habiendo dicho esto, de alguna forma podemos llegar a una conclusión. ¿Qué tan importante es hacer mantenimiento? En algunos casos podemos llegar a reparar un equipo cuando esté fallando, pero cuando ya está fallando el equipo, eventualmente ya pudo haber hecho daño a un paciente, una descalibración importante, pudo haberle hecho a un usuario tomar una mala decisión, como por ejemplo lo que puede ser una presión no invasiva que está descalibrada,
puede provocar de que la enfermera o el médico haga un tratamiento inadecuado, o en el caso de la oximetría de pulso podría hablarse de lo que es administración incorrecta de oxígeno al paciente, ya que el equipo no está funcionando bien. Por lo tanto, de alguna forma, validar lo que es la periodicidad en el chequeo de estos equipos. Respecto de lo que es la compañía, para poder definir qué es lo que es el aporte que hace y dónde está ubicada, podríamos indicar lo siguiente. Respecto a la compañía, tiene una línea expansiva de productos, soluciones a prueba para acercarse a los equipos tanto en laboratorio como en terreno. Esto está constantemente trabajado con ingenieros biomédicos, está trabajado con médicos, jefes de diferentes hospitales, para poder saber cómo el equipo tiene que ser para que sea lo más flexible en el trabajo hacia el usuario. Desarrollo de productos basados en el cliente. Se escucha lo que se está necesitando. Hay más de 40 años de trabajo en confianza para lo que es las mediciones y por lo que se pueda contar. Es importante indicar de que empresas subsidiarias incluso ayudaron y estuvieron presentes dentro de lo que es la creación de normativa de la IEC 60601 y toda la normativa global. Empresas como Biotech estuvieron presentes dentro de este grupo para poder hacer la norma. Es decir, Fluke dentro de su historia y su subsidiaria participó en la creación de normas, no solamente en la norma general, sino que también en las normas particulares, vale decir, normas de presión no invasiva, subnorma de ventilación mecánica, electrobisturía, etc. Hay una gran cantidad de compañías que la están respaldando y tienen sustentabilidad ambiental ROS. La normativa de seguridad, bueno, está de más decirlo, se está cumpliendo con toda la normativa necesaria para lo que es esta clase de equipamiento. El nivel de metrología que se está ocupando es de clase mundial. Cumplimiento cabal de especificaciones publicadas. Esto es un tema que ustedes a lo mejor no lo van a ver en primera instancia, pero es muy importante cuando compren simuladores o utilicen simuladores, que estos simuladores realmente hacen lo que dicen. Tenemos claridad y tenemos paper respecto de equipos que no cumplen lo que dicen. Cuando se habla de un simulador o de un analizador biomédico, tiene que tener una premisa, ser 4 veces más preciso que el equipo que está chequeando. Es decir, si yo tengo un monitor que tiene de 0 a 300 milímetros de mercurio, una tolerancia de más o menos 4%, el equipo que lo tiene que medir tiene que ser 4 veces más preciso que eso para poder ser un patrón. Robustos y confiables, líderes en el mercado, tienen 15 centros globales de servicio autorizado. Cuando se utilizan equipos patrones, los equipos patrones vienen con un certificado de calibración, que esto es algo que ustedes a lo mejor dentro de sus prácticas han visto por lo que es equipamientos patrones. Cuando hablamos de equipos patrones, son equipos que generan una medición y que es una medición de carácter legal. Sus resultados son de carácter legal. Para lograr estos resultados que son de carácter legal, que eventualmente si tú pruebas un equipo y ese equipo resulta estar en serio, tú puedes llegar hasta un tribunal con tu medición. Pero para eso, para poder llegar al tribunal y poder estar respaldándose, cuando hay una persona, que puede ser un médico o una enfermera, que está diciendo que el equipo que nosotros hicimos mantenimiento no está correcto, ese certificado tiene que tener un carácter legal a completitud. No puede estar funcionando más o menos, o que el equipo, ustedes lo tenían, pero no ha sido calibrado. En ese caso, el certificado tiene que ser un certificado con trazabilidad. Es decir, el equipo que calibró al calibrador que ustedes tienen, también tiene que mostrar que está trazable. Es decir, que a su vez tiene su propia calibración. Eso solamente lo entregan los laboratorios que hacen esta calibración, además de tener el protocolo propio para poder calibrar el equipo. Y
ahí definimos y separamos calibración de lo que es verificación. Nosotros hablamos que en el laboratorio se hacen calibración. Y en ese caso, nosotros lo que hacemos es un sistema de logística de envío de equipos al laboratorio fabricante para poder asegurar que quien quiera comprar este servicio obtenga el nivel de calidad legal para que su equipo vuelva a ser un patrón. Esa certificación aproximadamente dura un año. Después de ese año se requiere una nueva certificación. En el caso del laboratorio, los laboratorios de Fluke están asociados a la NBLA, que es una organización de laboratorios que tiene sus patrones y tiene su legalidad al respecto. Y el legado de la compañía, que lo dice John Fluke, es nuestro cliente tiene el derecho a obtener un poco más por lo que ha pagado. Es decir, se espera que el nivel de calidad que ustedes obtienen en el producto esté por sobre lo que son sus expectativas. Pasaré de forma un poco más rápida para contarles un poco los diferentes equipos que nosotros manejamos. Si hay alguno de ustedes que tenga alguna duda respecto a algunos de estos equipos o que no hubiese manejado, bienvenidos sean los comentarios. En el caso de la oximetría que simula Fluke para poder chequear los oxímetros de pulso, nosotros trabajamos con un sistema de oximetría lumínica. Es decir, una sonda que recibe luz del sensor de saturación y la retransmite con las programaciones que nosotros hacemos. Con esto podemos chequear el nivel de oximetría, el porcentaje, podemos chequear la frecuencia del pulso, el índice de transmisión de luz, es decir, cuando nosotros tenemos una piel oscura o cuando tenemos una piel muy clara o un piel de un neonato, podemos simular todas esas variables. Asimismo, los fenómenos de perfusión. Con esto, dentro del hospital o dentro de la clínica, cuando trabajamos con estos equipos y en base a esta tecnología, podemos desechar un equipo chino o un equipo que no esté funcionando bien o que en una situación extrema no va a medir. Deben saber ustedes que hay monitores en el mercado que no cumplen las expectativas mínimas para poder entrar a un servicio de neonatología o a un servicio de geriatría, donde los pacientes tienen baja perfusión. En este caso, podemos llevar al monitor a su límite y poder asegurar de que realmente, cuando sea llevado al servicio, va a funcionar en los niveles más extremos, pero con una buena medición. Seguridad eléctrica. Tenemos diferentes modelos, me voy a concentrar en uno y después vamos a ver un poco las diferencias. Básicamente, existen dos normas mayores de las cuales han salido otras normas. Una es la IEC 60601 y la otra es la AMI. Básicamente, estos equipos, por ser de producción internacional, cumplen ambas normas. Se hacen mediciones de aislamiento, corrientes de fuga, corrientes de carga de resistencia, carga resistiva, se trabaja en autovoltaje y básicamente puede hacer chequeo de 5 derivaciones de forma simultánea sobre baja mitad. Ustedes acá tienen un equipo que es el anterior, que es el ESA 601. En este caso, ya hay nuevas versiones que están automatizadas y que obviamente siguen de forma secuencial las pruebas y es mucho más rápido de chequear. Vamos a hablar un poquito de lo que son las secuencias. ¿Ustedes todos han hecho mediciones de seguridad eléctrica? ¿Sí? ¿No se nos queda nada fuera? Básicamente, con la seguridad eléctrica lo que nosotros estamos haciendo, estamos asegurando que el paciente que esté conectado en alguna de sus etapas esté completamente aislado físicamente de lo que sea el resto del equipo eléctricamente. Y que a su vez el equipo tenga la capacidad de drenar correctamente todas sus fugas a tierra, ya sea a tierra o ya sea a chasis. Tenemos un modelo que es un poco más avanzado que básicamente tiene automatización, es decir, corre todas las pruebas de forma secuencial. Tenemos otro equipo que cumple las mismas funciones, pero además hace una prueba que se llama prueba destructiva, y es que corre 25 amperes
dentro de lo que es el cable de poder y la tierra X potencial, que es el conector metálico que nosotros podemos entrar al equipo. Corre 25 amperes para poder asegurar que el equipo es capaz, frente a una gran fuga a tierra, poder drenarla correctamente. Hay algunos de estos equipos que realmente no tienen una conexión directa con el paciente. Por ejemplo, una bomba de infusión. Si bien es cierto, la bomba de infusión pasa un líquido y nosotros vemos que el equipo está enchufado, básicamente ese líquido va por dentro de una manguera. Y la manguera hace un peristáltico, hace de que se mueva, por lo tanto no tiene conexión directa. Y asimismo hay varios equipos que no tienen conexión directa. Para eso se creó un equipo más económico que permite hacer chequeo de fuga a tierra, pero solamente la fuga a tierra directa o la fuga de chasis, pero no la parte aplicada, es decir, como puede ser una parte aplicada LSG o una paleta de un desfibrilador. Este es un equipo más básico para poder chequear. Tenemos un equipo especializado para ver presión arterial no invasiva, válida. Hasta ahora, o antiguamente, lo único que uno hacía, tomaba un equipo de mercurio, una perita y empezaba a inflar. Y chequeaba de que el transductor estuviese en cero y después la ganancia. En este caso, este equipo no solamente hace esa medición de presión que se llama presión estática, sino que además es capaz de simular presión dinámica. En buenas cuentas, hace un torniquete, actúa como un brazo real. También hace esa medición. Respecto a lo que es ventilación mecánica, esto es uno de los mayores dolores de cabeza para la gente en la unidad de equipos médicos, porque básicamente es lo que puede generar un gran daño al paciente. Estos ya son equipos directamente de soporte de vida. En este caso tenemos diferentes modelos de analizadores de ventiladores, para ventilación convencional y para ventilación de alta frecuencia. La ventilación convencional, respiros por minuto, y la ventilación de alta frecuencia en Hertz, que básicamente se ocupa con una terapia especial, con un gas más liviano, para poder generar un gran efecto en los pulmones con una alta frecuencia, por sobre los 2 G. En este caso, este equipo es capaz de poder medir el peak flow, el flujo con la velocidad que entra, el volumen, la cantidad de aire que uno mete en sus pulmones, volumen minuto, es decir, la cantidad de veces que se está inflando, presión, tiempo y relación Y, entre otros parámetros. En este caso existen diferentes modelos. Este es un modelo también que mide alta frecuencia, pero que es mucho más chiquito, es como de la palma de una mano. Este equipo que nosotros estamos presentando acá también hace una medición convencional de ventilación mecánica. Antiguamente los ventiladores mecánicos sufrían mucha descalibración. Afortunadamente ahora muchos de los ventiladores se construyen con válvulas proporcionales, que en definitiva, en base a un voltaje, generan una entrega específica y muy correcta de lo que son los valores. Antes los equipos perfectamente se descalibraban sobre el 20%. Con estos analizadores, porque era muy mecánico, con estos analizadores se ha logrado poder chequear las unidades y no solamente se chequea en vivo y en directo, sino que además se puede hacer un data log, es decir, se puede chequear durante toda una noche un ventilador que eventualmente se descalibra o empieza a producir un desplazamiento de valores después de las 2 o 3 horas. Dolores de cabeza de esto en ventilación mecánica se tienen. Con estos equipos los podemos detectar, más allá de alguna unidad que mida solamente presión. En el caso de incubadoras, también existen equipos específicos. Las personas de equipos médicos solamente buscan ponerle un detector de sonido para escuchar adentro cómo está la cúpula o eventualmente medir los flujos y las temperaturas. Se requiere hacer un data log, es decir, una descarga de datos de todos los valores para poder saber si el equipo está perfectamente funcionando. En el caso de la incubadora, el servocontrol de temperatura es vital. Por lo general, cuando ese servocontrol falla, la guaguita la estamos cocinando adentro de la incubadora. Por lo tanto, se deben tener
control a tiempo. Equipo específico para poder medir marcapasos externos. Tenemos acá un tester para poder medir diferentes variables. Las típicas variables que pueden ser presión de trabajo, que puede ser la presión de un transductor de presión, puede ser incluso la presión medicinal, que puede ser los 50 psi de la red, donde podemos chequear. Temperatura a través de sondas externas, las podemos ocupar incluso hasta para poder hacer medición de caldera. Flujos bajos para poder medir la capnografía. En el caso de la capnografía tenemos dos tipos. La capnografía side stream, que es la capnografía de flujo lateral, donde ustedes ven que hay una manguerita que toma la muestra del paciente y analiza el CO2. En ese caso, esa medición no solamente se mide la concentración del gas, sino que cuánto aspira el sistema. Con estos equipos se pueden hacer. En el caso del analizador de electrobisturí, que es el equipo que ustedes tienen, y que es una de las versiones más avanzadas que hay a nivel mundial, tenemos un equipo que no solamente, como los equipos antiguos, mide watts, o antes que eso, como los equipos que simplemente medían una sola variable. Este equipo tiene la capacidad de poder medir voltaje y poder medir también la corriente por separado. Los electrobisturíes tienen muchas veces el problema de que fallan los amplificadores de potencia o fallan los amplificadores de voltaje. Ustedes pueden verlos por separado. Al tener voltaje y corriente por separado, podemos saber cuál es la etapa que se tendría que repararse o calibrarse. De la misma forma, este equipo tiene la medición de la prueba de distribución de carga. Cuando tenemos un paciente neonato o tenemos un paciente pediátrico, no es lo mismo que tener un paciente obeso mórbido para poder hacer corte. Por lo tanto, en el caso de este equipo, sí podemos chequear esas variables. En el caso de lo que es fototerapia, tenemos un equipo específico para poder medir respecto de lo que es la longitud de onda que se utiliza en fototerapia con los tubos, para poder ver si la potencia por centímetro por pulgada cuadrada que emite ese tubo es la correcta. Si nosotros necesitamos hacer una radiación de ese espectro de frecuencia entre los 429 y los 473 nanómetros, necesitamos que la potencia que se está emitiendo sea la correcta para poder reducir el efecto de bilirrubina. Los tubos se van gastando, por lo tanto es necesario medir la potencia en el tiempo para saber si es que tenemos que cambiar. De otra forma es como tener luz sobre el bebé, pero sin ningún efecto. Algo que tal vez más cercano a ustedes son los analizadores de pacientes. Una de las cosas que por lo general uno estudia son los simuladores de pacientes para poder ver los monitores. En el caso de los simuladores de pacientes, nosotros presentamos uno, que es la versión más avanzada, que tiene hasta 8 parámetros. Tenemos SG de 12 derivaciones en sus conectores, respiración por impedancia a través de las mismas conexiones, una sonda de oximetría de pulso que viene incluida como un equipo único, canales de presión invasiva para poder calibrar los canales y después poder probar la medición, presión arterial no invasiva, gasto cardíaco, cardiac output invasivo en base a la tecnología de Edwards Life Science. Y también tenemos la posibilidad en este equipo, a diferencia de otros simuladores, de poder hacer simulación de oximetría Rainbow. La oximetría Rainbow fue lanzada al mercado por Máximo, un fabricante el más afamado fabricante de oxímetro de pulso, y ocupa diferentes longitudes de onda para medir no solamente los niveles de hemoglobina en sangre para poder determinar la saturación, sino que además para poder chequear otros gases que estén también presentes en sangre. Es un co-oxímetro. También tenemos la posibilidad de poder chequear ese tipo. Tenemos también un osciloscopio específico que es de grado médico.
Hasta ahora se ocupaban solamente osciloscopios convencionales que eran de aplicación general para poder entrar a un laboratorio de ingeniería. Sin embargo, este equipo también considera triggers lentos para señales que son de baja repetición y que no es un trigger que pueda manejar bien un osciloscopio convencional. Se manejan triggers lentos, por ejemplo, para poder ver periodicidad de señales analógicas o de señales de signos vitales que estén a través de un amplificador operacional. También existe un analizador de bomba de infusión que básicamente a través de transductores internos es capaz de medir presión, flujo y finalmente el volumen que nosotros estamos infundiendo al paciente. Básicamente con esto nosotros aseguramos que si ponemos 50 ml horas, el valor que va a dar es el correcto. Pero además aseguramos que la planicidad, es decir, la entrega a esa arteria o a esa vena sea la correcta y se mantenga. Hay ocasiones en que se producen pic o hay ocasiones en que la misma sangre genera una presión inversa y por lo tanto hace una parada o un cambio en la presión de la entrega del volumen. Todas esas variables nosotros las podemos medir con este equipo y asegurarme que el paciente cuando se le administre un volumen, ese volumen va a llegar como tal. Bueno, ahí están algunos de estos analizadores en acción. El ProSyn 8 frente a un monitor de multiparámetros. El ProSyn 4, que es un analizador más básico solamente de 4 canales frente a un monitor. Y acá hablar un poquito de lo que es nuestro software y que ustedes podrían tener en alguno de sus analizadores. Básicamente, hasta antes de que saliera este software al mercado bajo la marca Fluke, lo único que había en los equipos era descarga de datos, es decir, prácticamente una impresora. Básicamente este software lo que hace en comunión con el equipo analizador o simulador permite poder crear plantillas que ustedes pueden definir para una marca y un modelo de un equipo. Con estas plantillas lo que nosotros podemos lograr es poder hacer de que 5 técnicos o 5 ingenieros diferentes puedan hacer el mismo protocolo de prueba y puedan entregar al final de su chequeo el mismo informe, con el mismo grado de calidad. Ahí aparecen las mediciones que se pueden hacer. Ese informe no solo va a poder entregar las pruebas duras numéricas que nosotros vamos a obtener, sino que además nos va a poder permitir hacer checklist y como tal, en definitiva, es un informe completo. No solamente lo que está viendo el analizador, sino que además lo que nosotros podemos revisar en un equipo. En el software como tal, nosotros veríamos una pantalla general como esta, y acá tenemos todos los analizadores que nosotros podríamos tener y su plugin, que es el programa que en definitiva me va a permitir hacer el conjunto de pruebas. Si yo abro uno de estos equipos, como por ejemplo un equipo de seguridad eléctrica, tengo la posibilidad de hacer una autosecuencia, es decir, de que el analizador vaya corriendo automáticamente prueba por prueba sin necesidad de estar apretando un botón y haciendo cambios. Al momento que voy seleccionando las pruebas, la voy arrastrando hacia este lado y voy dejando la secuencia que quiero hacer en específico para ese equipo. Si yo tengo un monitor, básicamente, que es muy simple lo que es la medición de seguridad eléctrica, puedo elegir 3 o 4 pruebas y puedo hacer los checklists que yo quiera. Por ejemplo, en este caso yo hice estado del cable de poder y puedo poner revisión de carcasa, puedo revisar el estado de las baterías y hacer un checklist donde yo le vaya dando tickets. Cuando yo tenga eso listo, obviamente yo lo grabo para esa marca y modelo específico del monitor. Cuando comienzo las pruebas, el equipo va pasando prueba por prueba y me va mostrando los valores que yo voy consiguiendo. Puedo poner flag, límite inferior y superior, para ver si es que la prueba pasa o no pasa. Si la prueba satisface un estándar como el 60601, la normativa de seguridad eléctrica, no voy a tener que poner ningún estándar. Ya van a aparecer muchos de los estándares ahí, las tolerancias que puede obtener
programa. ¿Qué es lo que vamos a obtener como tal? Vamos a obtener un informe en formato PDF que podemos exportar y podemos entregarle al cliente de servicio, donde está toda la información del equipo. Por ejemplo, acá nosotros teníamos el desfibrilador, era un Nikon Codem, el equipo de estado operativo, es un equipo semiautomático, ahí está el modelo y está el servicio donde está trabajando y el número de serie. Acá están las versiones del software y del chequeo del equipo. Yo pongo mi firma acá, la otra persona pone su firma ahí, si es que eso lo tiene impresión, y el equipo patrón con el cual yo lo revisamos. El resultado de prueba no es el resultado de prueba que uno toma con un lápiz y va sacando 2 o 3 valores. Es un resultado de prueba que puede ser muy complejo y muy completo, entregando valores PIC. Por ejemplo, este es un chequeo de un analizador de desfibrilador, va a tener todas las variables que ustedes necesiten y va a poder demostrar si eventualmente ese equipo está dentro o fuera de calibración. De las diferentes pruebas, obviamente puedo tener un informe de 6 páginas o de 3 páginas dependiendo de cómo yo haga el chequeo. Y también poder integrar curvas de descarga o valores que son más gráficos, dependiendo del modelo del equipo. Eso ha sido lo que es el área de biomédica. Dentro del área de radiación, yendo un poco más rápido, tenemos equipos para poder chequear rayos X. Trajimos el equipo del TNT 12000, que es un equipo que básicamente me permite, dentro del departamento de rayos X, poder chequear todas las variables, como puede ser los kbp, los miliamperes, la dosis, el tiempo y también el HBL. Todas las variables que se pueden obtener en los diferentes equipos de rayos X para poder certificar que el haz fundamental que yo estoy disparando esté dentro de la norma. De la misma forma también podemos chequear la colimación del rayo. Eso es lo que es la medición directa del rayo. Sin embargo, hay una radiación que es dispersa, es decir, una radiación que no es la que nosotros buscamos, pero que es escoria, que son los golpes, los choques que están dentro de la sala y que es radiación no deseada. Esa radiación no deseada nosotros la podemos chequear con cámaras de ionización que también poseemos y que en este caso permiten poder chequear no solamente rayos X, sino que también chequear radiación alfa, beta y gamma para diferentes ambientes. Posee también un software para poder hacer descarga de datos, para poder sacar y hacer un data log en el tiempo de la información. Las cámaras de ionizaciones nos permiten poder chequear radiación dispersa a diferentes niveles de distancia y también tenemos este equipo que es el detector Geiger-Müller. El detector Geiger-Müller es muy útil cuando tenemos fugas específicas de radiación en un lugar. Por ejemplo, cuando tenemos una pechera o un collar tiroideo que se quebró. Al quebrarse, por esa fisura va a salir una mínima radiación. En este caso, este equipo es como un micrófono unidireccional que detecta específicamente por dónde está la radiación. Sobreactúa, es independiente al nivel de energía. Y en este caso también nos sirve para poder chequear fallas en lo que son los plomados o en las junturas de un plomado de una estructura. Recientemente nosotros, la empresa adquirió el fabricante Amphos, que es un fabricante suizo, y cambió de nombre, que finalmente era Raysafe, y con este fabricante obtenemos otra gama de equipos para poder chequear dentro del ambiente de rayos X, con los mismos valores que podíamos hacer kbp, miliamperes, dosis y HBL. Con una sola exposición podemos obtener todos los valores de variable del equipo de rayos X. Finalmente,
Hay un área que es un área que es para ver la calidad de imagen, que también tiene que estar presente en la unidad de equipamiento, es la fantoma antropomórfica. Para poder chequear calidad de imagen, para poder ver que lo que nosotros estamos exponiendo, disparando, esté en concomitancia con lo que vamos a ver después, sin tener que ocupar un ser humano para poder disparar y para poder hacer repetitividad de mediciones, ocupamos estas fantomas, que son de la simulación del ser humano en ciertas partes del ser humano. Y finalmente lo que son las fantomas seccionales, que son trozos que ocupamos, disparamos y vamos viendo lo que es la calidad de imagen y también la resolución. Básicamente, esas son las líneas de equipo que nosotros estamos trabajando. Queríamos compartirlas con ustedes, queríamos que ustedes conocieran este equipamiento. Si bien es cierto, no es más conocimiento de lo que ustedes han visto durante estos días, pero van a ser tal vez en muchos casos la herramienta de trabajo que ustedes van a tener en un futuro y con la cual se van a relacionar. En este caso, en el caso de Fluke, tenemos una gran variedad de equipos para poner a su disposición y que obviamente van a ser complemento a su próxima unidad de equipos médicos. Estaríamos a disposición entonces. Muchas gracias.